Dios le bendiga a todos. El día de hoy traemos un estudio titulado Conociendo la ira de Dios. Está basado en el libro de Éxodo, capítulo 7 en adelante, que dice de la siguiente manera: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Como dije anteriormente, el tema es conociendo la ira de Dios. Al hablar de la ira de Dios, pues es un tema muy controversial que tristemente en muchas congregaciones no se quiere predicar. Hay muchos pastores, predicadores que no quieren hablar acerca de la ira de Dios, pues vivimos en un mundo moderno, podemos decirlo de esa forma, un mundo donde se está enfocando pues más en lo que es el amor, la inclusión, incluso forzada en los gobiernos, que tristemente se ha infiltrado aún dentro de las iglesias, por lo cual hablar acerca de la ira de Dios no les es muy favorable a los predicadores de la actualidad, pues muchos se basan solamente en la doctrina, en el amor, la fe. Pues al hablar de la ira de Dios necesitarían estar hablando de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, lo cual muchos no quieren hablar, pues quieren vivir un evangelio libre, un evangelio de libertinaje, mejor dicho, de esa forma, porque el evangelio es puro. Pero en la Biblia encontramos que Dios se enoja. Hay muchos que piensan y creen que Dios no se enoja y dicen: Dios me tiene que perdonar en todo lo que hago. Dios me tiene que perdonar. Cuando llega al cielo, Dios me tiene que perdonar a fuerza. Pero se olvidan de que hay mandamientos que el hombre tiene que cumplir en esta tierra, si quiere llegar al cielo, por supuesto. Si quiere llegar al cielo, tiene que cumplir los mandamientos de Dios. No puede llegar al cielo. Y no es también que Dios sea malo cuando ejecuta sus juicios, cuando se llena de ira, pues es el hombre quien lo provoca a ira con sus malas decisiones. Y somos humanos, somos adultos, tomamos decisiones, somos responsables por nuestras decisiones. Así es que no culpemos a Dios cuando Dios ejecuta sus juicios, porque en cierta ocasión me dijo una persona que Dios es malo porque Dios ejecutó sus juicios contra Israel. Yo le dije: Dios no es malo, Dios es justo. Israel constantemente hizo provocar la ira de Dios, lo hacía enojar a Dios, como vimos en este pasaje que abrimos, Éxodo capítulo 32, hizo provocar la ira de Dios al hacer un becerro de fundición, y así constantemente lo hacía, y esto hacía enojar a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Ejecutar su juicio, así de simple. Pero no es un juicio como el hombre, es un juicio de justicia divina, porque Dios es justo. Si el hombre se porta bien, pues Dios lo va a bendecir, guardar los mandamientos. Pero si el hombre persiste en hacer enojar a Dios, pecando, apartándose o haciendo el mal, Dios ejecutará sus juicios, así de sencillo. Dios ha puesto al hombre la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y el hombre es libre para escoger cualquiera de estos dos caminos, o cualquiera sea su elección, pero que el hombre tenga entendido que al final, si el hombre escoge, la palabra correcta, escoge,
Si el hombre escoge el pecado, si el hombre escoge pues el infierno, ¿sí? Podemos ponerlo de esa forma, hay consecuencias que le vendrán. Esto es la ira de Dios, la justicia divina, porque para entender este mensaje necesitamos saber qué es la ira de Dios, qué es la ira de Dios y por qué muchos predicadores no quieren predicarla. ¿Qué es la ira de Dios? Esto viene del griego la palabra orgé, que es el enojo. La ira de Dios es cuando Dios se enoja, pero no es un enojo como el humano, como del hombre. Porque el hombre cuando se enoja hace locuras. En un arrebato de ira, el hombre puede quitarle la vida a una persona. Ha sucedido casos que en un arrebato de enojo el hombre se enoja y le quita la vida a otros o a su prójimo, pues. Pero la ira de Dios no es de esa forma. Pues en la Biblia encontramos que la ira de Dios, eso se refiere a la acción justa o reacción justa y santa de Dios ante el pecado. Porque Dios tiene que castigar el pecado. Dios y el pecado no se pueden mezclar entre sí. Dios no tolera el pecado. Debemos comprender eso. Por eso decimos que la ira es la expresión justa y santa de Dios ante el pecado. Porque si el hombre peca, Dios tiene que castigarlo. Esto no lo enseñan en el Evangelio de la Prosperidad. Predicadores como Castluna, Maldonado solamente enseñan prosperidad. Un Dios bueno, un Dios que te bendice, un Dios que te prospera, pero no enseñan un Dios que demanda santidad, que demanda que el hombre se arrepienta de sus pecados y que viva para Él, que guarde sus mandamientos. Eso no te lo quieren enseñar. ¿Por qué? Porque se les van las almas. Pero la Biblia me dice que Dios es un Dios justo que aborrece el pecado, que está airado con el impío todos los días. Si el impío, que es el hombre que conoce a Dios pero lo rechaza, viene a los pies de Jesús, se reconcilia con Él o le acepta y vive para Él, Dios lo perdona. Si el pecador que está en el mundo viene y lo acepta, Dios lo perdona. Pero después de allí en adelante tiene que vivir una vida justa. Por eso está esas doctrinas como la del universalismo, la prosperidad, todo aquel que predique de Dios, pero solamente del amor de Dios, pues está mal ante Dios, porque la Biblia me es clara y me dice que Dios es amor, y yo lo creo, yo lo afirmo también, que Dios es amor. Pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor, y no podemos quitarle a la Biblia, no podemos decir que Dios solamente es amor y amor y amor y amor, y después entonces podemos aceptar a Cristo y después darle rienda suelta a la carne, irnos a pecar. Entonces el sacrificio de Cristo pues sería nulo, sería en vano. ¿A qué vino Cristo entonces si no vino a morir en expiación por los pecados del hombre? A esto fue lo que vino el Señor Jesús. Vino a traer salvación para que el hombre no fuera condenado. Cristo tomó el lugar del hombre en la cruz del Calvario. Y el predicar que Dios es solamente amor, que al final de los tiempos toda la humanidad va a ser salva, eso hace nulo el sacrificio de Cristo. Es como pisotear la sangre de Cristo, decir que en vano Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Pues al final de los tiempos todos van a ser salvos, pero no es así. Al final de los tiempos, tristemente, no todos serán salvos. Será salvo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ese es el que va a ser salvo. Y esa es la expresión justa de Dios ante la rebeldía del hombre, la ira cuando Él se enoja. Cuando Él se enoja. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en la actualidad, ¿quién está deteniendo con injusticia la verdad? Los predicadores que no quieren enseñar la verdad, que enseñan doctrinas adulteradas. Detienen la verdad, el avance del evangelio, el evangelio puro, la sana doctrina. Y la ira de Dios
se revela desde el cielo contra ellos. Aparentemente no se ve que Dios esté airado, pues son prosperados muchos, hablando financieramente, pero espiritualmente están muertos. Lo tristemente es que mucha gente les cree, tienen muchos seguidores, pero ante el Señor, pues eso no es nada. Vemos aquí en el libro de Éxodo, donde leímos que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley, los mandamientos del Señor. Y en esos mandamientos del Señor estaba incluido: yo soy Jehová tu Dios, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Pero mientras Moisés recibía la ley, el pueblo se levanta y le dice a Aarón: Aarón, no sabemos lo que le pasó a Moisés, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, una representación de un líder débil que hace caso al pueblo en su pecado, por supuesto, les dice: ¿quién tiene zarcillos de oro? Quítense los zarcillos, los aretes, tráiganme todo lo de oro. La gente se lo quita, lo lleva, los zarcillos, los aretes, y de eso oro colectado, Aarón, dice la Biblia, que hace un becerro de oro. Aarón le dio forma con el buril, dice, le dio esa forma. Y la gente, pues, se regocijó. La gente se regocijó. Aparte de eso, ellos dijeron en el versículo 4 del capítulo 32, dice: y él tomó de las manos ellos y le formó con el buril, e hizo de ello un becerro de fundición de oro. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué blasfemia tan grande! ¿Cómo no se iba a enojar Dios? ¿Cómo no se iba Dios a llenar de ira? Pues le están otorgando la gloria a un becerro de oro. Dios, con su gran poder, su mano poderosa, sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud egipcia, donde eran oprimidos por los egipcios. Pero ahora vemos que en el monte Sinaí, que de acuerdo a la palabra también, y a muchos estudiosos también, habían pasado solamente 40 días desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí. 40 días pasaron y se están haciendo un becerro de oro. Y aparte de eso, están diciendo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién los sacó de la tierra de Egipto? ¿Ese becerro de oro que estaba inerte? ¿O Jehová, el Dios Todopoderoso? La Biblia me dice que Jehová, Dios Todopoderoso, se le apareció a Moisés y le dijo: ve, te voy a enviar a Egipto y vas a liberar a mi pueblo porque he visto su aflicción. Jehová Dios fue el que lo liberó, pero le está dando la gloria a un becerro de oro. Y recordemos algo: Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no la comparte con el mundo, con el diablo, con el pecado, con una imagen de fundición, con quien quiera que sea, con María, con nadie la comparte Dios. Dios es santo y Dios es puro, y Dios quiere la adoración solamente para Él, y solamente la merece. Pero aquí se la están dando, se la están atribuyendo a un becerro de oro. Con justa razón se enojó Dios, con justa razón. Sí. Entonces no es que Dios sea malo. Dios está trayendo su justicia ante este pueblo rebelde. El versículo 5 dice: y viendo esto Aarón, un líder que Dios lo había escogido para ir a la par de Moisés para sacar a Israel de Egipto, dice: viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Iban a tener una fiesta de orgías, desenfreno, lascivia, todo en el nombre de Jehová. Pero quien iba a ser el centro de la adoración iba a ser ese becerro de oro. ¡Qué blasfemia tan grande! Es como en la actualidad se hacen procesiones, se hacen fiestas supuestamente a Dios, especialmente dentro del catolicismo romano. Fiestas que se hacen supuestamente a Dios, pero el centro de la adoración
no es Dios, sino que es María. Dios no comparte su gloria con nadie. Son los ídolos paganos que están allí. Con justa razón se enoja Dios. Y dicen que Dios no se enoja. Dios me tiene que perdonar. Es fiesta para Jehová. Así dijo Aarón. Es fiesta para Jehová. Y vamos a ver cómo Jehová se enojó. Al día siguiente, versículo 6, madrugaron, se levantaron tempranito. Es que el hombre se esfuerza para hacer el mal. Se esfuerza. Se levantaron tempranito para hacer el mal. Para preparar su fiesta, su pachanga, su parranda también, como quieren llamarle. Y ofrecieron holocaustos. Y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber. Y se levantó a regocijarse. A comer, se levantó a beber, no a beber agua, no a beberse, a echarse una coca o algo. Aquí habla de alcohol ya, de alcoholismo ya, porque era una fiesta de orgías, un desenfreno que más adelante Dios le dice a Moisés que el pueblo está desenfrenado. Y aquí se levantó a regocijarse en la carne, no regocijarse o alegrarse espiritualmente. Entonces el versículo 7 donde iniciamos la lectura dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Supuestamente era una fiesta para Jehová, y lo había dicho Aarón, pero Dios, ante los ojos de Dios, era corrupción. Estaba corrompido el pueblo, porque los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Aparentemente ellos estaban bien, quizás, o como dice la Biblia, pensaron que Moisés había muerto y necesitaban un nuevo líder o un nuevo Dios. Pero Moisés estaba recibiendo la ley y Dios está observando todo. Es que Dios observa lo que hace el hombre aquí en la tierra. Aparentemente ante los ojos del hombre Dios no existe, Dios está muy lejos de él, pero Dios está observando cada movimiento. Dios te observa lo que haces. Dios mira lo que hace el hombre. Dios mira el pecado, aunque lo mira el hombre, al pecador, de lejos, pero Dios observa cada paso que el hombre hace, ya sea en la congregación, fuera de la congregación. Pero el hombre no quiere entender. El hombre dice: no, Dios me tiene que perdonar. Si estoy en pecado, Dios me tiene que perdonar. Si vivo así, Dios me tiene que perdonar. Cuando llega ante la presencia del Señor, Dios me tiene que abrir la puerta del cielo. Señor, te reprenda, porque Dios no está obligado. Dios solamente dejará entrar al cielo a aquel que hace la voluntad de Dios. Sus mandamientos, dice la Biblia, San Juan capítulo 14 versículo 15: si me amas, guarda mis mandamientos. Si realmente me amas, guarda mis mandamientos. Entonces esto nos da a entender que aquel que no guarda los mandamientos del Señor no lo ama. Puede decirlo, sí. Dicen por ahí que la lengua no tiene hueso, y la lengua puede hablar muchas cosas y puede decir también yo amo a Dios, pero los hechos son muy diferentes. Pero dice aquí Dios hablándole a Moisés: baja, desciende del monte, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Ya no es mi pueblo, ya no. Es tu pueblo que sacaste de Egipto, porque se han corrompido. Pronto, dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Se hicieron un becerro de fundición, lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo se sentiría Dios cuando se le da la gloria a alguien más? Pongamos un ejemplo. Que dentro de un hogar, un matrimonio, el hombre se esfuerza por proveer para la familia. Y provee para la familia, es un proveedor, mantiene a la familia. Y la esposa, en lugar de agradecer, va y le da gracias al vecino. ¿Cómo se sentirá el marido? O bien le da gracias a alguien más por la provisión que el hombre está proveyendo. ¿Cómo se sentirá el hombre, el marido, que está proveyendo para los hijos, para la esposa? Yo creo que se sentirá mal, porque
Si el hombre provee para sus hijos, atiende a su esposa, pienso que merece o quiere ser reconocido también que Él es el proveedor, no alguien más. Aquí Dios lo había sacado a Israel de Egipto y Dios esperaba que el pueblo fuera un pueblo agradecido. Pero ¿qué sucedió? Fue un pueblo rebelde. También le dijo Dios a Moisés: yo he visto a este pueblo, que es cierto, es el pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y déjame que los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Vemos ahí la ira de Dios, un Dios ya enojado. Déjame que los consuma. Déjame que se encienda mi ira contra ellos. Y yo puedo decir, cuando Dios se enoja, hay que tener cuidado. Dios es el más amoroso, sí, es cierto. No hay mayor amor que el de Dios. Sobrepasa cualquier amor, incluso el de la familia, de la esposa, porque Dios es primero. Pero cuando Dios se enoja, entonces hay que temer, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, un Dios enojado. Pero ¿por qué Dios no exterminó a Israel en ese momento? Porque Moisés intercedió por el pueblo. Porque Moisés oró y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete, Jehová, del ardor de tu ira y arrepiente de este mal contra tu pueblo. Por favor, Señor, arrepiéntete. Ten misericordia de este pueblo. Este pueblo ha pecado, Señor, pero ten misericordia de ellos. Y como Moisés era un varón justo, santo, temeroso de Dios, Dios escuchó la voz de Moisés y perdonó a Israel por ese pecado. Aunque por supuesto no se iba a quedar sin castigo, porque Dios castiga el pecado. Dios no castiga el pecado. Porque más adelante Moisés descendió del monte y vio todo el desenfreno que había. Moisés confronta a Aarón y le dice: ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué trajiste este mal contra este pueblo? Y Aarón, la respuesta tan débil de Aarón, dice: Señor, no se enoje mi señora, dice Aarón a Moisés. Tú sabes que este pueblo es rebelde. Dijeron Dios que nos hiciera dioses que vayan delante de nosotros. Yo le dije: ¿quién tiene oro? Ellos me dieron unos arcillos, yo metí el oro al fuego y esto fue lo que salió. Mentira, no salió eso. Aarón le dio forma. Aarón hizo el becerro de oro. Un líder escogido por el Señor. Pero tanta fue la ira de Dios que Dios estaba enojado, dispuesto a exterminar a Israel. Pero, como dije anteriormente, no se iba a quedar sin castigo eso. Porque Moisés bajó del monte, y cuando él llegó y él vio las danzas, dice el versículo 19, él vio el becerro de oro, también la ira de Moisés se ardió. El celo por Jehová lo consumió, y Moisés quebró las piedras, las tablas de piedra que traía los mandamientos. Moisés también tomó el becerro de oro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció en las aguas, y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Fue un día después Moisés confrontó a Aarón y le dijo: ¿qué es lo que te ha hecho este pueblo? Que has traído sobre él este grande pecado. Fue la respuesta débil de Aarón. Entonces Moisés, cuando miró al pueblo desenfrenado, porque dice aquí el versículo 21, porque
Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: bueno, ¿quién está por Jehová? Vénganse para acá conmigo los que estén por Jehová. Y se juntaron con ellos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved a tierra, a la puerta, de puerta en puerta por el camino, por el campamento, y matad cada uno a su hermano, su amigo, su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo de aquel día como 3,000 hombres. Hubo mortandad por ese grande pecado. Y todo esto, ¿por qué? Por provocar la ira de Dios. Y en la actualidad, el hombre sigue provocando a ira al Señor. Lo sigue provocando a ira. Muchos dicen: yo lo sigo provocando a ira y me va bien en mi negocio. Pero llegará el tiempo cuando el hombre se tenga que enfrentar ante el Señor. Y ay del hombre si no se arrepiente. Porque Dios, como dije anteriormente, es un Dios de amor, pero a la vez es fuego consumidor. Porque en todo el Antiguo Testamento, hablando de la ira de Dios, por supuesto, esto aparece ya como respuesta a la idolatría, a la desobediencia del pueblo de Israel. Por ejemplo, también tenemos en Números capítulo 11, donde Dios se llenó de ira contra Israel porque ellos se quejaron otra vez contra Dios. Constantemente se quejaban que no había agua, y en su corazón se volvían a Egipto. Ahí en Números capítulo 11 dice la Biblia que unos extranjeros que salieron con Israel de Egipto, de la esclavitud, quisieron tentar al Señor, a Dios, diciendo: nos podrá dar carne de comer en el desierto. Y tuvieron un vivo deseo de comer carne. Se cansaron del maná que Dios les dio y pidieron carne. Y la ira de Dios también se encendió contra ellos, porque constantemente renegaban. Era un pueblo rebelde, parecían niños chiquitos, y constantemente hacían enojar al Señor. Dios les dijo: les voy a dar carne, no por un día, una semana, sino por un mes, hasta que se les salga por la nariz les van a comer carne. Luego dice la Biblia que la carne todavía estaba entre sus dientes cuando Dios los hirió, y hubo mortandad también. Vemos el castigo hacia un pueblo rebelde, un castigo que es la justicia de Dios por la rebeldía de un pueblo rebelde, por la rebeldía. En Números 12 también Dios, se llenó de ira contra María, contra Moisés, contra Aarón y contra María, porque hablaron contra Moisés, el siervo escogido de Dios, pues solamente por haber tomado una mujer cosita, una mujer bonita, y Dios los llamó al campamento. Cuando leía esa historia, yo me decía: ay, Dios mío, que había sentido Aarón siendo confrontado por Dios en el campamento, porque la ira de Dios es terrible. Pero una vez más vemos la intercesión de Moisés. Dice la Biblia que murmuraron contra Moisés, pero puedo ver que es por envidia que murmuran contra Moisés, porque Dios había escogido a Moisés. Pero al murmurar contra Moisés, Dios lo escuchó y se enojó. Y dice la Biblia que María quedó leprosa. Y una vez más, Moisés ora a Jehová e intercede por María. Pero Dios le dice: sáquenla del campamento una semana hasta que quede limpia. Y la sacaron del campamento. Le pegó lepra por andar murmurando contra Moisés. No sé, que no hay que murmurar contra los siervos del Señor, siervos escogidos de Dios. Estoy hablando de los siervos escogidos de Dios, porque hay unos que supuestamente son escogidos de Dios, pero no predican el evangelio del Señor como debe ser. Y no es murmurar, estar refutando doctrinas falsas. Porque mucha gente me dice: es que usted quiere dividir la iglesia porque está predicando y hablando mal de los pastores. Si un pastor, un predicador, predica doctrina adulterada, no es pecado refutar esa doctrina. No lo es.
Se tiene que predicar la sana doctrina y se tiene que refutar doctrinas adulteradas. Es bíblico. También Dios se llenó de ira contra Israel cuando fueron enviados los 10 espías por Moisés a reconocer la tierra prometida. No le creyeron a Dios 10 espías que trajeron malas noticias. Solamente Josué y Caleb trajeron buenas noticias, que la tierra era buena, fluía leche y miel, y que, cierto, había gigantes, pero con la ayuda de Dios se los iban a devorar, los iban a derrotar. Pero los otros 10 espías hablaron mal y pusieron al pueblo en contra de Moisés. Incluso hablaron de apedrear a Josué y Caleb por hablar bien y traer buenas noticias. Entonces, como consecuencia, Dios se enojó también allí. Y esos 10 espías murieron, perecieron. Y Dios prometió también que esa generación que salió de Egipto no iba a entrar a la tierra prometida. De 20 años hacia arriba no iba a entrar. De 19 para abajo ellos iban a entrar. Los hijos de ellos, pues. Pero, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia? No entrar a la tierra prometida. Esto nos da a entender que aunque el hombre de una congregación, si no se afirma en los caminos del Señor, no entrará al cielo. ¿Por qué? Porque puede ser rebelde. El hombre se puede rebelar en su trayectoria. Y si el hombre se rebela, no obedece a Dios, no va a entrar a la tierra prometida, al cielo. Es algo triste, algo lamentable, pero es la verdad. Entonces, como vemos, Dios sí se enoja. Dios sí se enoja. Y Dios está irado contra el impío todos los días, contra todo aquel que lo provoca a ira, contra todo aquel que está siguiendo el ejemplo de Israel de provocar a ira al Señor. Pero Dios no se enoja como el hombre, porque el hombre hace locura, hace arrebatos de ira. Y la justicia de Dios, pues, la ira es la justicia de Dios, pero el enojo del hombre es enojo por causa del pecado que hace mal. Es lo que se puede observar, lo que podemos mirar también. Es algo triste, algo lamentable, pero es lo que estamos mirando en la actualidad. Pero el hombre no quiere entenderlo, el hombre no quiere analizar esto, o no quiere entender que Dios también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque depende del concepto que tengamos de Dios, así le vamos a servir. Por ejemplo, si tienes un concepto de un Dios grande, un Dios poderoso, un fuerte, le vas a temer. Pues si tienes un concepto de un Dios pequeño, así le vas a servir. ¿Cuál concepto tenemos de Dios? Un Dios pequeño, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso. Pues así le vamos a servir. Si tenemos ese concepto de Dios, pues le vamos a temer. Le vamos a temer. Pero si no, entonces no va a haber temor de Dios en la vida del hombre. No va a haber temor de Dios. Y Dios quiere que haya temor. Por eso que debemos conocer y entender que Dios también se enoja. Dios también se enoja. Y no solamente predicar prosperidad y prosperidad. Porque si miran esos videos solamente en las redes sociales de prosperidad, de mándenme $1,000 y Dios los va a bendecir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entrar al cielo? ¿Pagar o qué? Vamos a creer como a punta de dólares te meto al cielo. O compre su terreno celestial en el cielo. Si todo fuera con dinero, pues me voy al banco, pido un préstamo. Dijo un hermano por ahí, hacemos una cooperacha en la iglesia. En palabras, nos cooperamos en la iglesia. Y para poder comprar nuestro terreno en el cielo. Pero no es por dinero. Es aceptando a Cristo y siéndole obediente. No provocándolo a ira, pues. No provocando la ira, porque se inflama su ira. Se inflama su ira. Y no es que vivamos con el miedo del Dios
ese temor hacia Dios. Hablando de temor, me refiero a miedo. Debemos tener temor de Dios, pero temor de respeto, pero no me refiero en esta ocasión a ese miedo, que tengamos un Dios que esté siempre enojado, airado. No, Dios está con los brazos extendidos de amor y de misericordia, esperando quien lo quiera recibir. Pero el hecho de que Dios se enoja, sí, Dios se enoja, lo podemos ver en todas estos versos de la palabra. Porque dice que Jehová hirió al pueblo porque se habían hecho el becerro de oro. Termina el capítulo 32 de Éxodo. Jehová lo hirió, Jehová cumplió ese juicio por causa de la rebeldía. ¿Y qué podemos hacer nosotros para escapar de la ira de Dios? Pues ser obedientes a Dios. Ser obedientes. Por ejemplo, como un hijo con un padre. Si el padre o la madre están constantemente mandando a su hijo a hacer algo, trabajo en la casa, y el hijo en su desobediencia no hace caso, un padre lo va a corregir, ya sea con vara, lo va a corregir, pero no creo que lo vaya a premiar, sino que lo va a corregir. Y no es que el padre sea malo, sino que el padre lo que busca es que su hijo sea obediente, que crezca obedeciendo. Y es normal, el hijo vive en casa de sus padres, y mientras un hijo esté en casa de los padres, pues tiene que obedecer las reglas establecidas en el hogar. Tiene que obedecerlas. Entonces, en el ámbito espiritual es lo mismo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, debemos obedecer a nuestro Padre Celestial. Sus mandamientos, no provocarlo a ira, no hacerlo enojar. No hacerlo enojar. Porque vendrá el juicio. El juicio viene contra los hijos de desobediencia. Viene el juicio de Dios. Y hay de aquel a quien llegue el juicio de Dios sobre su vida. Ay de esa persona. Dice la Biblia que cuando se presenta ante el gran trono blanco, ahí será el lloro, ahí será el crujir de dientes. Algo tremendo, algo triste, pero es lo que tristemente el hombre se está buscando por su desobediencia hacia Dios. Se lo está buscando por su desobediencia hacia el Señor. Pero que sea el Señor fortaleciéndonos, porque todos estos ejemplos se han dejado de Israel para que nosotros como cristianos no sigamos el ejemplo de Israel en cuanto a la desobediencia hacia el Dios Todopoderoso, sino que sigamos los ejemplos como del apóstol Pablo, aquellos grandes siervos del Señor. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí así como yo de Cristo, y seamos obedientes a la palabra del Señor, no provocándolo a ira, no provocando al Señor cayendo en el pecado, sino siendo obedientes al Señor. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, denle me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Y este estudio creo que va a tener una segunda parte. Dios le bendiga a todos, nos miramos en el próximo video.